Muy buenos días, queridos cibernautas. Bienvenidos a la nueva serie de webinars Rentokil Terminix 2023. Este mes elegimos un gran tema: peligro, virus y bacterias. Nos va a hacer el favor nuestro compañero, el ingeniero Luis Noya, de darnos esta plática. Él tiene 17 años en el medio del control de plagas. Es un experto en control de plagas. Él cuenta con la certificación Purdue. Es nuestro gerente nacional Cuentas CAM. Le damos la bienvenida y esperamos que disfruten esta plática con nuestro compañero Luis Noya. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por aceptar. Muchas gracias, Nayeli. Buen día a todos. Gracias por conectarse en este webinar. El día de hoy traemos un tema de más importante, que es peligro, virus y bacterias. Bien, el tema interesante, pues bueno, como ya lo vimos, es virus y bacterias. Vamos a comenzar. Es un tema por demás importante, muy interesante y sobre todo que convive con nosotros, pero realmente no lo vemos. Y no lo vemos porque son microorganismos. Los microorganismos son seres unicelulares, son colonias y pueden ser tan pequeñas que no vamos a alcanzar a visualizarlas. De hecho, nosotros requerimos aditamentos especiales, específicamente un microscopio, para poder visualizar estos microorganismos. Dentro de los microorganismos existen específicamente varios reinos, y también existe el tema que hay una división entre virus y bacterias. Primeramente vamos a hablar que las bacterias son seres vivos y son seres que pues básicamente cumplen los requisitos o los requerimientos para poder determinar que es un ser que tiene vida propia. En el caso de los virus no contienen vida e incluso, pues bueno, son organismos que necesitan pues factores para poder llegar al cuerpo, ¿no? Como les decía, existen 3 reinos en los microorganismos. Básicamente, las bacterias, que se conocen como monera, los protistas, que son algas y protozoos, y los hongos. Los virus, como les decía, no son seres vivos, pues no cumplen con ninguno de los requerimientos de un ser vivo. No están formados de células ni llevan a cabo ninguna de las funciones vitales por sí mismos. Requieren de otros organismos o de otras vías para poder llegar. Es importante distinguir los virus de las bacterias. Ambos son parásitos, aunque hay muchos tipos de bacterias de vida libre o descomponedores que no producen ningún tipo de enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, existen bacterias buenas y bacterias malas o dañinas. Nuestro cuerpo está lleno de bacterias. Muchas de ellas son indispensables para poder completar alguna función de nuestro cuerpo, ¿sí? Sin embargo, también hay bacterias que por el medio ambiente y las diferentes situaciones se descomponen y nos pueden llegar a provocar algún tipo de enfermedad, ¿sí? Vamos a suponer que nosotros tenemos algún tipo de materia orgánica, una fruta, una verdura. Esta la dejamos en condiciones que permita que las bacterias lo invadan y posteriormente, si nosotros lo ingerimos, esa bacteria la estamos metiendo en nuestro cuerpo y va a ocasionar algún tipo de problema o enfermedad en el interior de nuestro cuerpo. Sin embargo, también hay bacterias que nuestro cuerpo necesita para poder completar alguna función de un órgano. Tenemos nosotros bacterias pues en la nariz, bacterias en la garganta, en el estómago, y todas estas nos ayudan para que se cumplan diferentes tipos de trabajos que se requieren realizar en nuestro cuerpo. Vamos a aprender a distinguir los virus y demás organismos que existen en nuestra vida cotidiana.
Las bacterias son organismos unicelulares que pertenecen al grupo de los procariotes. Esto quiere decir que carecen de un núcleo celular y de orgánulos, como los mitocondrias, los cloroplastos o el aparato de Golgi. Estos son algunos de los ejemplos que ustedes pueden estar visualizando aquí. Hay bacterias que son solitarias, que son individuales, por así decirlo, otras que vienen en grupo, algunas son pues prácticamente esféricas o redondas, algunas más son de tipo alargado, con diferentes terminaciones, y todas ellas pues solamente vamos a poder visualizarlas bajo un microscopio. Este tipo de bacterias pues tenemos de tipo cocos, diplococos, estreptococos. Incluso el estreptococos, es uno de los más comunes que nos provocan pues la famosa gripe, ¿no? O algún tipo de gripe. Estafilococos, bacteria flagelada, bacilos, espirilos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estos son pues prácticamente los organismos, microorganismos que se definen como bacterias. Después tenemos lo que son protistas, son los seres vivos con células eucariotas más sencillos. Existen dos grandes grupos dentro de los protistas, que son los protozoos y las algas. Prácticamente este tipo de organismos son unicelulares y pues lo que son los protozoos son unicelulares, eucariotas y heterótrofos, mientras que las algas son autótrofas, pero pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares. Este tipo de organismos, pues bueno, los vamos a encontrar en diferentes ambientes y no necesariamente en el cuerpo. También tenemos parte de los microorganismos, la tercera familia, que son los hongos. Se clasifican en unicelulares, como las levaduras, prácticamente la levadura del pan, la levadura de la cerveza, o pluricelulares, los cuales se caracterizan por formar cuerpos filamentos como los champiñones. En esta parte existen muchos organismos y estos sí son de tamaño, pueden ser de tamaño pues prácticamente microscópico hasta unos de tamaños completamente inmensos. Se han encontrado hongos demasiado grandes en aquellas condiciones que les favorecen su crecimiento. Principalmente un hongo requiere mucha humedad para poder desarrollarse y para poder pues prácticamente tener diferentes condiciones y tamaños, ¿no? Según su tipo de hábitat, también pueden ser saprófitos, que se alimentan de sustancias en descomposición, parásitos, que se alimentan de los líquidos internos de otros seres vivos, o simbiontes, que se asocian a otros organismos como beneficios mutuos, ¿no? Por ejemplo, algo de lo que muy comúnmente ustedes van a encontrar ya en alguna instalación, digamos, en algún almacén, en alguna bodega, en nuestras propias casas, son hongos de tipo simbiontes, que se asocian a otros organismos, como por ejemplo cuando tenemos humedad en un pedazo de madera, como es una tarima, un pallet, y cumple las condiciones, pues este va a estar siendo pues prácticamente el organismo que fue un organismo vivo, la madera, la cual se va a empezar a llenar de hongo. También lo podemos ver en algunas piedras, por ejemplo, o incluso en las paredes de casa, ¿no? Este tipo de hongos, pues bueno, nos van a ayudar a que, estas condiciones, perdónenme, van a ayudar a que estos puedan estarse reproduciendo específicamente. Finalmente, los virus. Este punto es muy importante que podamos conocer, ya que un virus fue el que nos provocó bastantes problemas del tipo de coronavirus, fue el que nos ocasionó pues una pandemia, y en la historia de la humanidad
los virus han provocado muertes masivas y pandemias en otros momentos de la historia. En esta historia moderna, o en esta era moderna, pues el famoso SARS-CoV-2, el famoso virus que nos llegó a paralizar por casi más de 2 años, pues fue precisamente debido a que no se tenía información suficiente para poder contraatacar. No son considerados células, como les comentaba, son mucho más pequeños que las bacterias. Incluso hay virus que pueden infectar a las bacterias y pues obviamente entrar a nuestro organismo de una forma un poco pues más fácil, ¿no? Los virus son conocidos como parásitos, son de fácil transmisión, se transmiten muy fácil, muy rápido y son del tipo vector. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, básicamente van a estar afectando nuestros distintos organismos y muy seguramente van a provocarlos algún tipo de enfermedad. Cuando una célula es invadida por un virus, se le conoce como célula huésped. Los virus pueden introducirse en diversos organismos entre ellos, como les decía, e incluso dentro de los mismos microorganismos como las bacterias. Y esto se conoce como una infección. En la mayoría de los casos, la infección provoca enfermedades. Existen muchos tipos de virus. Aquí, pues como ustedes pueden darse cuenta, son dibujos, pero son muy parecidos a la realidad en cómo se visualizan específicamente detrás de un microscopio o bajo un microscopio. Dentro de esta distribución de virus, podemos ver que específicamente los virus nos van a estar provocando enfermedades a, pues específicamente nuestros cuerpos, nuestros organismos. Vamos a avanzar con este tema de los virus y a ver que pues prácticamente un virus está formado por una cápsula de proteína. Este punto es muy importante. Es muy sencillo poder combatir el virus. Sin embargo, tenemos que tener esa sabiduría de poder saber cómo se hace. Prácticamente están formados por una cápsula de proteína y una molécula de ARN o de ADN en el interior, pues, de esa cápsula. No tienen organulos porque no están formados por células. Con esta estructura no pueden nutrirse ni reproducirse por sí solos. Para eso necesitan una célula. Por ese motivo, la infectan utilizando los organulos y nutrientes de la célula para hacer copias del virus. ¿Qué quiere decir esto? Que este organismo llega por alguna vía a los organismos vivos contenidos por células y estas células se empiezan a reproducir al mismo virus que las infectó. Por eso decíamos que son vectores, porque nos van a estar pues prácticamente contaminando. Bien, no se pueden combatir un virus con antibióticos. El antibiótico específicamente nos sirve para lo que son bacterias. Nuestras defensas naturales son las encargadas de luchar contra ellos. Por eso tardamos cuando tenemos pues alguna infección. Hablemos un poquito aquí en el tema de las vacunas. Lo que es una vacuna pues es introducir específicamente a nuestro cuerpo un poco del virus para que nuestro cuerpo pueda identificarlo y pueda, en el momento de que se presente ya en grandes cantidades, saber identificarlo y generar esas defensas para poder combatirlo. Vamos a ver cómo combatimos a los virus y las bacterias que pueden ser dañinos a nuestra salud. Este punto es muy importante
y es precisamente donde una empresa como Terminix, como Rentokil, entran a poder ayudarnos, e incluso también nosotros podemos hacer o realizar acciones que nos permitan combatir a estos microorganismos. Uno de los puntos más importantes es poder realizar desinfecciones. Desgraciadamente aprendimos que las desinfecciones deben ser parte de nuestra vida y no cuando ya tenemos una problemática encima, que fue lo que sucedió específicamente con la pandemia. Antes de la pandemia, culturalmente no teníamos esta tarea de poder desinfectar los ambientes donde nosotros realizamos nuestras actividades. ¿Qué es una desinfección? Se describe como un proceso que elimina muchos o todos los microorganismos patógenos. Aquí, pues bueno, va a depender mucho el producto que se utilice, y hay incluso productos que llegan a estar dirigidos solamente a estos patógenos tipo virus. Pero también existen algunos organismos que pueden llegar a atacar bacterias y algunos otros microorganismos vectoriales. Algunos desinfectantes matan las esporas con tiempo de exposición prolongados entre 13 y 12 horas. Y a estos se les llaman esterilizantes químicos. Aquí cabe mencionar que una desinfección es la aplicación de un desinfectante, valga la redundancia, en el ambiente, y que de manera que vaya pues prácticamente cayendo este producto sobre los diferentes artículos que se están aplicando, van a poder atacar esa capa de proteína y poder dejar vulnerable pues prácticamente al virus para que éste no se pueda desarrollar. Existen pues prácticamente dos maneras de poder llegar a esta acción, que es debilitar la proteína o la capa, en este caso del virus. Una de ellas es la que les estoy comentando, que se llama desinfección, y la otra es una sanitización. ¿Qué es una sanitización a diferencia de una desinfección? Una sanitización no es nada más que también desinfectar nuestros diferentes utensilios, pero de contacto. ¿Qué quiere decir esto? Pues realizar una limpieza. La limpieza normal, la limpieza común que nosotros llegamos a realizar en nuestros escritorios, en nuestras manijas, ¿sí? Pero con un producto específico que es un desinfectante para que pueda pues debilitar esa proteína de la cual están protegidos precisamente esa capita que tienen todos los virus en su haber. ¿Sí? Entonces hay dos tipos de control. Uno es la sanitización, ese es uno de contacto, que quiere decir que vamos a agarrar nosotros un desinfectante y vamos a estar aplicando un desinfectante de manera física. Nuestro teléfono, nuestro escritorio, nuestra chapa, los diferentes andadores, etcétera, etcétera. Y la desinfección ambiental se hace por medio de una nube muy fina, la cual permite tener este desinfectante en el ambiente por medio de una nube, y al momento de precipitarse va a ir pues prácticamente posesionándose o cayendo en lo que es las distintas superficies que nosotros estamos tratando. ¿Sí? ¿Cuáles son los beneficios de poder nosotros tener pues una desinfección efectiva? Los principales beneficios del servicio de desinfección son cuidar la salud, específicamente de nuestros pues familiares, colaboradores y de la población en general. Ya que, como habíamos platicado, en el caso de los virus son de fácil contagio. Es decir, podemos contagiarnos de una manera muy fácil, se transmiten de una manera muy fácil, y esto nos provoca enfermedades que nos puede, incluso
como en el caso del SARS-CoV-2, vulgarmente conocido como COVID, pues bueno, fue mortal y cobró, pues obviamente, muchísimas vidas en la población mundial. Otra de las beneficios que vamos a tener nosotros al poder tener una desinfección es proveer ambientes favorables y lugares seguros sin tener contagios. De esta manera, pues bueno, nosotros vamos a estar específicamente protegiendo que los ambientes no acumulen esa cantidad de vectores que nos puedan llegar a provocar pues distintas infecciones y o enfermedades en los órganos vivos. Finalmente, otro de los beneficios importantes es minimizar el impacto económico que nos ocasionan las enfermedades. Como ustedes bien saben, lo que fue esta pandemia económicamente trajo mucha problemática. La más importante fue la salud, pero detrás de la salud hubo una serie de impactos económicos debido a que, pues bueno, teníamos que básicamente resguardarnos, encerrarnos. Esto dejaba de mover la economía y pues obviamente nos ocasionaba una serie de conflictos y problemas que nos llevaron a una recesión económica impresionante. Y pues obviamente esto nos provocó pérdidas tanto materiales como humanas, ¿no? Entonces, es importante que nosotros prevengamos de una manera profesional el que tengamos o convivamos con virus, hongos, bacterias, esporas. Para ello, siempre tenemos que contar con la ayuda de los profesionales que nos van a permitir darnos tanto los productos adecuados como las técnicas para poder contrarrestar y tener ambientes libres de este tipo de microorganismos. Lo que tenemos que recordar es que estos microorganismos, por su tamaño, por sus condiciones, son fáciles de poder transmitirse en el ambiente, son fáciles de poder transmitirse al contacto, son fáciles de poder llegar a lugares los cuales nos van a ocasionar una serie de problemáticas. Es importante que utilicemos productos que estén pues avalados por los diferentes órganos nacionales e internacionales y que sean productos que estén permitidos utilizarse al contacto con la gente y sobre todo en aquellos lugares que nosotros utilizamos para hacer nuestra vida cotidiana. Busquen siempre una empresa reconocida, una empresa que tenga todas sus garantías y sobre todo que utilice los productos que nos van a garantizar esta acción. Las desinfecciones es algo con lo cual debemos de vivir. Ya nosotros en muchas casitas, mucha gente ya lo hace de manera cultural, independientemente de que ya vayamos de salida de esta pandemia y prácticamente en muchos lugares ya está pues declarada como terminada. Pues bueno, no debemos de bajar la guardia, debemos de seguir utilizando la técnica de la desinfección para poder atacar a estos microorganismos, los cuales, como ya lo vimos en esta pequeña plática, pueden ser de tipo bacterias que nos provocan pues unas enfermedades importantes o pueden ser de tipo virus. Todos estos microorganismos vamos a poder combatirlos con aplicaciones de bactericidas o desinfectantes que permitan contraatacar estos organismos antes de que ataquen o se introduzcan a nuestro cuerpo. Una de las grandes similitudes que tienen pues específicamente tanto los virus como las bacterias es que nos provocan enfermedades y pues que son ambos patógenos, los cuales pues obviamente nos van a estar provocando algunas afecciones. También otra de sus situaciones que son iguales es que
son de transmisión fácil, se transmiten fácilmente y son vectores. Una de las grandes diferencias es que las bacterias son seres vivos y los virus no cumplen esas condiciones. También el tamaño es una de sus grandes diferencias. Los virus son más pequeños y las bacterias son de mayor tamaño. Los virus incluso pueden llegar a infectar algún tipo de bacteria, ¿sí? Para ello, es importante, como lo he mencionado en varias ocasiones y repetidas ocasiones en esta pequeña plática, podamos tomar nosotros precauciones. Hay productos en el mercado comercial que nos ayudan a poder hacer este tipo de actividades que son las desinfecciones. Como lo habíamos platicado, hay dos tipos de desinfección. Una que es la ambiental, esa se hace con un fino rocío en el ambiente para que se precipite y pueda ayudarnos a atacar virus y bacterias. Y la otra se llama sanitización. La sanitización es de contacto. Y hay muchos productos en el mercado que nos ayudan a sanitizar, pues, aquellos lugares comunes, como son, pues, prácticamente los apagadores, nuestros escritorios, los pasamanos, barandales, chapas de puerta, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas superficies no es suficiente limpiarlas con un trapo húmedo. Requerimos utilizar un producto desinfectante que nos permita, pues, debilitar tanto las bacterias como los virus. Cuidémonos mucho, adicional a estar desinfectando de forma constante para evitar virus y bacterias, pues obviamente tenemos que cuidar la parte del uso de mascarilla. Eso es fundamental. Actualmente pues ya no estamos prácticamente utilizándolo, sin embargo es importante que cuando tengamos reuniones donde haya gente que tenga algún tipo de enfermedad, pues la podemos utilizar. Aquellos lugares masivos en donde hay muchísimas personas que no sabemos específicamente cómo tengan su salud, también es importante utilizarlo, así como, pues bueno, el lavado de manos, ya que tanto los virus como las bacterias, una de sus formas más fáciles de contagio o de transmisión es por medio del contacto. Entonces, en manera en que nosotros estemos tratando nuestros puntos principales de contacto, que son nuestras manos, pues obviamente vamos a estar reduciendo notablemente el que podamos estar transmitiendo o me transmitan algún tipo de virus o bacteria, ¿sí? Es importante que nos sigamos cuidando. Esto por medio de las distintas recomendaciones que nos llega a hacer tanto las autoridades sanitarias como los expertos en este tipo de temas. Por el momento, este es el tema que les tenía preparado. Yo quedo, pues bueno, a la espera de sus comentarios. Muchas gracias, Luis. Te agradecemos esta plática.